Perfecto. Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de las charlas Revisión de Mundo. Hoy tengo el gran placer de darle la bienvenida a mi colega y amigo Ignacio Pavés, que nos acompaña desde Chile, un gran académico y investigador de temas relacionados con la indagación apreciativa, la colaboración, la cultura y bueno, muchos otros temas que él nos va a completar el día de hoy. Bienvenido, Ignacio, ¿cómo estás? Bueno, Ana María, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí hoy día contigo. Qué alegría, Ignacio. Cuéntanos un poco más a la audiencia a qué te dedicas y los temas que investigas. Perfecto. Bueno, como tú decías, yo trabajo en la academia. Soy profesor en la Universidad Católica, en una afiliación compartida entre la Escuela de Administración y el Instituto para el Desarrollo Sustentable. Y desde ahí, bueno, hago docencia combinando temáticas de sustentabilidad, gestión del cambio, enfocado a empresas principalmente. Y en investigación tengo dos líneas de investigación principales, que son gestión del cambio, desde una perspectiva más bien apreciativa o positiva de la gestión del cambio, es decir, eh, observar y trabajar con organizaciones desde lo que funciona o desde el potencial que tienen, más que enfocarse en los problemas o en lo que no funciona. Y ahí he desarrollado distintos tipos de investigaciones enfocadas a equipos, en colaboración entre organizaciones. Ahora estoy estudiando cómo se produce el cambio en hospitales públicos acá en Chile y todo desde la perspectiva positiva o apreciativa. Eh, la otra línea de investigación, tiene que ver con la sustentabilidad corporativa. Ahí, siguiendo este foco apreciativo, positivo, ahí estudio cómo evolucionan las empresas para crear valor sustentable, o el nombre que nosotros usamos es valor de impacto positivo. Eh, y lo miramos también desde la perspectiva de empresas que están no solamente tratando de reducir el daño, sino tratando de generar soluciones a la problemática socioambiental que estamos teniendo hoy día, que es un problema ya global, no solamente afecta a nuestros países, sino que en el fondo es un fenómeno que cada vez se está haciendo más presente y lo estamos viviendo de distintas maneras en todas partes del mundo. Además de eso, también te puedo contar que he ayudado a crear dos fundaciones. Una fundación que se llama Fundación Nueva Educación, que se centra en mirar la educación desde el punto de vista de la creación de bienestar y proyectos de vida poderosos para los niños. Y eso implica rediseñar muchas cosas de cómo se concibe la relación, por ejemplo, profesor-estudiante, cómo se concibe el fenómeno del aprendizaje en sí, cómo se estructuran los espacios físicos, las metodologías de enseñanza-aprendizaje, etcétera. Y todo eso también desde la perspectiva también más bien relacional, en el fondo el ser humano como un ser social relacional, e integrando esta mirada apreciativa que es cómo la comunidad educativa en general, los padres, los profesores, los apoderados, etcétera, son capaces de devolverle a los niños una mirada positiva de ellos mismos para que les ayude a crecer y desarrollarse de la mejor manera posible. Y también ayudó a crear una fundación de conservación que se llama Fundación Conserva tu Bosque, que está en Chillán, es al sur de Chile, en la cordillera, que es un corredor por donde un corredor de huemules muy importante en la zona cordillerana chilena. ¡Wow! ¡Qué portafolio tan completo de actividades tienes! Te felicito. Muchas gracias. Pues sí, eres todo un ciudadano responsable, no solo para las generaciones actuales, sino para las futuras y para el medio ambiente. Así que, de verdad, mi reconocimiento por todo eso que haces. Muchas gracias. Y bueno, pues para empezar esta conversación o seguir esta conversación, una pregunta que me gusta hacer es cómo evolucionó tu cosmovisión desde que
por ejemplo, saliste del colegio o de la universidad, donde quieras arrancar, y qué sucesos contribuyeron a seguir evolucionando tu cosmovisión. Perfecto. No sé si quieres dar como alguna perspectiva inicial respecto de qué, qué debería entender por cosmovisión, o eso lo damos por sentado para quienes nos escuchan. Sí, si quieres, podríamos dar como trasfondo, ¿cómo describirías tu cosmovisión actual? Sí, Ujú, y luego, ¿cómo llegaste a ella? ujú. Perfecto. Mira, yo nací y me crié en una ciudad al sur de Santiago. Chile es un país que es muy centralizado. Entonces, la mitad de la población de Chile vive en Santiago. Todos los mejores hospitales, universidades, etcétera, están acá en Santiago. Yo crecí en una ciudad que se llama Curicó, que está como 200 kilómetros al sur de Santiago, y el ritmo de vida ahí tiende a ser más tranquilo, está todo cerca, las relaciones familiares se dan también de una manera mucho más cercana. Eh, yo iba, o sea, cualquier día, en 5 minutos estaba en la casa de mi abuela, lo mismo mis tíos, había muchas visitas entre familiares. Y iba también una característica de los colegios de regiones acá en Chile, es que son muy, eh, o sea, se mezclan distintas clases sociales. ¿Sí? Que acá en Santiago, por ejemplo, los colegios están muy segmentados. Entonces hay colegios de clase social alta, clase media y colegios públicos en general para la gente que tiene menos ingresos. Y allá y en región eso se mezcla. Entonces te da una perspectiva también como bastante interesante respecto de las distintas realidades que se viven en la sociedad. ¿Sí? Por ejemplo, acá, yo ahora vivo en Santiago, vine a estudiar acá y luego me quedé trabajando acá. Y yo, por ejemplo, no tengo esa oferta para mis hijas. Mm. ¿Sí? O sea, mis hijas van en un colegio cerca de donde vivo, que es un sector más acomodado, y no viven la realidad que se vive en el resto de Chile. ¿Sí? Eh, entonces yo cuando me moví de Curicó a Santiago a estudiar, viví en una residencia universitaria y en esta residencia universitaria era para estudiantes de regiones, pero que tenían dificultades, digamos, para pagar la universidad. ¿Ya? No era mi caso, porque mi padre fue el primer, de todos los hermanos, fue el primero y de la familia, fue el primer profesional de la familia. Y mi papá se vino a estudiar a Santiago y pudo estudiar gracias a que vivió en esa residencia. Entonces, cuando yo vine a estudiar a Santiago, fuimos a la misma residencia eh, y, bueno, quedé dentro de la residencia y mi padre también, como una manera de devolver lo que obtuvo de ahí, también pagaba un poco más del arancel que pedía el hogar, eh, pero yo era como dentro del grupo que estaba ahí, probablemente la persona de un nivel socioeconómico más alto, ¿sí? Eh, entonces, ahí eso fue como un punto que marcó bastante mi mirada respecto de la sociedad y las desigualdades que existen en la sociedad. ¿Ya? Porque yo en general en Curicó crecí con un entorno muy protegido, vivíamos muy bien, practicaba mucho deporte, me iba muy bien en el colegio, entonces tuve una vida muy tranquila. Y en Santiago ya venir a vivir solo, tener que vivir de manera independiente desde los 18 años, eso te va también como creando experiencias interesantes. Pero sobre todo ver, por ejemplo, las diferencias. Por ejemplo, yo no tenía ningún problema para comer ni para transportarme, o sea, tenía el dinero para poder hacerlo, pero veía que amigos de esta residencia no podían tener todas las comidas de todos los días, algunos no podían viajar a sus casas a ver a su familia después de la semana de estudio o un mes o 2 meses de estudio. Eso para muchos de ellos les creaba problemas de salud mental, por ejemplo. Muchos no pudieron continuar en los estudios, ya sea porque no podían costear el vivir en Santiago o porque se hacía demasiado
complejo emocionalmente, cargar, digamos, con distintas problemáticas, más de lo económico, eh, sin redes, acá en Santiago. Y eso me hizo cuestionar bastante como el cómo las estructuras sociales generan desigualdad, y cómo el lugar de origen puede definir en gran parte cuáles son tus oportunidades en la vida. Entonces, ahí podría decir que en términos de cosmovisión empecé a pensar o basar más desde el yo, más una mirada centrada en mí mismo, que era como ser el mejor de todos, era el mejor que me iba mejor, mejor promedio del colegio, el mejor alumno, jugaba tenis, jugaba campeonato y ganaba campeonatos, y estaba muy centrado como en lo competitivo, a entender esta mirada más como relacional de la vida, y la importancia que tiene, en el fondo, el poder crear espacios sociales donde lo comunitario tenga un valor. En el fondo, la colaboración, el dar a otros tenga un valor, eh, y que las personas, en el fondo, ojalá crear sociedades donde las personas tengan oportunidades, iguales oportunidades, independientes de donde nazcan. Sí, eso fue como un principio que empezó a gestarse en ese tiempo. Yo estaba estudiando ingeniería civil en ese tiempo en la Universidad Católica en Santiago, que es donde trabajo hoy día. Y como tú sabes, en Chile hay muchos terremotos. Yo estudiaba ingeniería estructural, que es básicamente para calcular y diseñar edificios que no se caigan frente a los terremotos. Y al final de la carrera, producto de esta experiencia y otras más, me cuestioné si es que realmente quería seguir estudiando eso. Finalmente decidí que no. Entonces me cambié hacia una especialidad dentro de la ingeniería que se llama gestión de la construcción. Y ahí, parte de unos cursos, trabajé con un sociólogo, y este sociólogo, que se llama Darío Rodríguez, dijo en una clase una cosa que todavía me ha marcado hasta el día de hoy, y dice que hoy día vivimos en una sociedad de organizaciones. Entonces, si es que nos dijo, si ustedes quieren de alguna manera tener impacto en la sociedad, tienen que entender cómo funcionan las organizaciones. Dice, ¿cierto? Hoy día cualquier necesidad humana tiene una respuesta organizacional, ¿cierto? Desde que nos despertamos en la mañana, el agua que nos duchamos, el desayuno que tomamos, la conversación que estamos teniendo hoy día, todo lo proveen organizaciones. Entonces, eso, junto con esta otra experiencia que te contaba de esta residencia, me hizo pensar que el entender bien cómo funcionan las organizaciones podría ser un vehículo para el cambio social. Eh, y eso después, me llevó a tomar distintas formaciones. Hice una formación en coaching con el modelo chileno de coaching, que es el coaching ontológico. Después tomé una certificación en medición de cultura basada en valores. Y es un modelo que quizás lo conoces, que es del Barry Value Center, Sí. que siente distintos niveles de conciencia organizacional. Ujú. Y lo que trata de ver en el fondo es cómo la organización puede evolucionar hacia niveles mayores de conciencia. ¿Sí? Y eso está también bastante vinculado con yo creo que el desarrollo, esta evolución de la cosmovisión que estaba teniendo en esos momentos, porque el- el- cuando uno estudia las organizaciones, ¿cierto? Y trata de entender cómo las organizaciones juegan un rol en el cambio social, tiene que de alguna manera entender ciertos patrones simbólicos, ¿sí? Y cómo ciertas formas de entender la cultura, ¿cierto? Inciden en las conductas que tenemos las personas. Entonces, ahí, bueno, tomé estas certificaciones, y ahí decidí hacer un doctorado en Estados Unidos para profundizar en esta idea de cómo las empresas evolucionan para crear valor positivo para la sociedad, o sea, para transformarse en el fondo en agentes de cambio social positivo. Y ahí, bueno, yo tuve un shock cultural muy fuerte con la cultura americana, es muy distinta a la cultura latinoamericana. O sea, no teníamos redes,
éramos los únicos que teníamos, con mi señora, habíamos recién tenido nuestra primera hija, éramos los únicos que teníamos hijos. Em, las relaciones interpersonales allá son bastante más distantes y frías que lo que hay acá en Latinoamérica, y tienen narrativas sociales también que son distintas. Ujú, Entonces, ese irme a vivir a otro país hizo que pudiera identificar ciertas narrativas sociales que inciden en la forma como las personas se relacionan. ¿Sí? Y en los tipos y en las cosas, a qué se le asigna valor, a qué no se le asigna valor, eh, y cómo eso también incide en las identidades que uno va formando a lo largo de la vida. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, me di cuenta que en Latinoamérica tenemos identidades sociales mucho más fuertes que la identidad que tienen las personas que viven en Estados Unidos, que es una identidad mucho más individual. ¿Sí? ujú, Em, y eso va formando distintas maneras de vivir en sociedad. Por ejemplo, una cosa que me llamó mucho la atención en Estados Unidos es que los sistemas de protección social eran muy básicos. ¿Sí? Por ejemplo, las mujeres, eso realmente no, cuando me contaron esto no lo podía creer, que las mujeres no tienen ni pre ni postnatal, a menos que la empresa, por voluntad propia, lo quiera otorgar. ¿Sí? No es por ley. Acá en Chile tenemos por ley pre y postnatal. Y cuando yo le contaba esto a mis colegas gringos, eh, se sorprendían porque se supone que en Chile y en Latinoamérica en general somos menos desarrollados que en Estados Unidos, ¿cierto? Pero decían, en estas cosas ustedes funcionan mejor que nosotros. O sea, me tocó ver en el jardín de mi hija que mamás estaban embarazadas una semana, al otro día estaban con la guagua en brazos y le iban a dejar en la semana siguiente, y la guagua la dejaban en el daycare. wow. Sí. Eh, Era como muy impresionante, sobre todo eso, fue muy impresionante como de observarlo, que en el fondo el cómo estaban estos mitos, diálogos, narrativas que se generan a nivel social cultural inciden en cómo las personas viven su vida y eso, y cómo crean identidades. ¿Sí? También eso mismo, por ejemplo, también me llamó la atención viviendo en Estados Unidos que todavía es una sociedad muy segregada, de manera distinta a la segregación que también existe acá en Chile. Ujú, eh, Allá, digamos, habían zonas de gente, sector, blanco, zonas de afroamericanos, zonas de judíos, y como que estos barrios no se mezclaban. ¿Sí? Entonces, cuando yo estaba buscando, por ejemplo, el jardín para mi hija, no habían jardines donde hubiese diversidad de personas. Entonces, eso me llamó la atención, y acá, bueno, en Chile tenemos algo similar, pero en términos más bien de clases sociales, eso se empezó a gestar como en los 80, y hoy día también es bastante fuerte, pero es distinto. Y eso en el fondo me pareció interesante desde el punto de vista más simbólico o cultural. Y ahí yo me vi también reflejado en que parte de mi identidad en el fondo viene de la historia latinoamericana, chilena, y cómo eso se diferencia de otras comunidades, de otras historias. ujú, Y, y en ese tiempo, cuando estaba también, cuando decidí hacer el doctorado, que también creo que es una parte importante de pensando en cosmovisiones, eh, yo tuve en esta certificación de coaching, tuve un amigo mexicano que él en ese momento estaba estudiando, eh, estaba haciendo un curso con Otto Chalmers de MIT, que desarrolló esta idea de presencing, junto con Peter Senge. Y estaba también trabajando con Ken Wilber en su modelo de teoría integral, en donde se integraba la espiritualidad eh, como una forma de ser y estar en el liderazgo. ujú, Y eso me pareció súper interesante, no lo había escuchado antes, eso fue más o menos el año 2000, entre 2007 y 2009, que de hecho yo tomé esta certificación de medición de cultura organizacional, porque era un modelo que se acercaba a esta idea de la espiritualidad y la conciencia dentro del rol del líder y de la organización,
Y ahí, bueno, leí La teoría U, que es el libro que publicó Otto Scharmer, para generar procesos de innovación que surgen desde la voluntad, desde la intención más íntima de la persona, ¿ya? Generalmente asociada a la creación de bien común. En ese tiempo empecé a leer algo de filosofía budista, eh, y empecé a hacer meditaciones basados en esta idea de ¿cierto? Que Otto Scharmer le llama como la voluntad, de cómo hacer emerger tu voluntad, ¿sí? En el fondo, ¿a qué estás llamado? Y eso lo empecé a practicar más o menos en ese tiempo, entre 2009 y 2011, que fue cuando me fui a hacer el doctorado. Eh, lo practicaba en las mañanas antes de empezar a trabajar. Hacía más o menos 15 minutos, 20 minutos de meditaciones, tratando de conectarme como con este llamado, o sea, ¿a qué estoy llamado yo como individuo y siendo parte de esta comunidad global? Eh, y eso, de alguna manera, lo fui como cultivando en términos de propósito, o sea, ahí fui empezar, para mí el propósito fue como ha sido como un camino, la clarificación del propósito ha sido un camino largo que comenzó con esto que te contaba, esta vivencia en la residencia universitaria, después la universidad, el cambio de carrera, ha sido una búsqueda en función claro, tiene una perspectiva más identitaria de quién soy yo, pero también a qué sirvo y a quién sirvo. ¿Para qué en el fondo estoy viviendo? Y cómo los talentos, los dones que yo tengo, las posibilidades que he tenido en la vida, las puedo transformar en algo, en un bien positivo para la sociedad. Entonces, en esta búsqueda de propósito, me fue muy útil esta idea de el presencing, o cierto, escuchar la totalidad, que también podría entenderse de esa manera, escuchar la totalidad para que emerja tu voluntad y tu intención en las cosas que haces cotidianamente. Eh, y en el doctorado me tocó la fortuna de trabajar con David Cooper Ryder. Él fue mi director de tesis. David fue quien creó la indagación apreciativa, appreciative inquiry en inglés, que es una metodología para abordar las transformaciones organizacionales y sociales, que se centra en entender las relaciones humanas como un milagro que existe, como un milagro que existe. En el fondo, ese es el encontrarnos hoy día, ¿cierto? Uno puede mirarlo como algo, darlo por sentado, o entenderlo como un milagro, ¿sí? Entonces, entender la vida como un milagro es lo que funda las bases más como filosóficas de la indagación apreciativa. Eh, y entender qué es lo que le da vida a los sistemas sociales es lo que funda la base más epistemológica de la indagación apreciativa. ¿Sí? En el fondo, al entender qué es lo que le da vida a los sistemas, yo genero una forma de conocimiento, entendimiento, que es distinto a que si yo observo la realidad de una manera más bien como desapegada, ¿cierto?, del fenómeno que estoy observando. ¿Sí? Entonces, David crea esta metodología pensando en qué pasaría si nosotros abordamos las organizaciones, las relaciones, las empresas, del punto de vista de un milagro que está por crearse, que está creado y que está por crearse. En el fondo, y es una metodología que sirve para descubrir, observar y comprender el potencial que reside en los individuos y en los sistemas sociales. ¿Sí? Eh, y ese potencial tiene múltiples perspectivas. Es un potencial que es cognitivo, que es afectivo, pero que también es en el que han sido como las últimas miradas que hemos estado, digamos, observando. También es un potencial espiritual o que emerge de la totalidad del sistema. Eh, entonces, con David y Chris Laszlo, que era el director del Fowler Center for Business, as an Agent of All Benefit, que es este centro de investigación donde se estudia cómo las empresas evolucionan para ser agentes de cambio positivo en el mundo. Con David y con Chris, David aportándome mucho en entender la vida de manera distinta, y Chris tenía en ese tiempo estaba estudiando
la sustentabilidad, que era una de mis líneas de investigación, ¿cierto? Pero desde el punto de vista del florecimiento. En el fondo es entender la sustentabilidad como la posibilidad de que los seres humanos y todas las formas de vida florezcan en el planeta y para siempre, en un horizonte de tiempo idealmente infinito. O sea, cómo creamos las mejores condiciones posibles para que la vida florezca. Eh, y eso fue convirtiendo el estudio de sustentabilidad corporativa en Case Western, que fue donde yo hice el doctorado, fue evolucionando hacia entender mejor las bases más espirituales. No usamos el lenguaje, digamos, porque es lo que producimos para el mundo de los negocios, y todavía es muy disonante hablar en ese tiempo de espiritualidad, pero usábamos el término de interconexión. Entonces, en el fondo es como el sentido de interconexión o el sentir la interconexión en la que vivimos puede dar lugar a decisiones orientadas hacia el bien común. Y ahí en el fondo la espiritualidad juega un rol muy importante, ¿ya? Porque en el fondo es el entender que nuestra existencia no es individual, sino que se conecta con todas las formas de vida que existen no solamente en el planeta, sino que en el fondo es más allá de eso, ¿cierto? Es como más energía universal. Ujú. Eh, y eso, claro, yo que estoy desde la academia, por ejemplo, esto suena bien esotérico. De hecho, usamos otros lenguajes distintos al que te estoy contando ahora. Esto es como mi reflexión más personal. Pero sí, se está avanzando en la academia hacia una perspectiva de entender la sociedad eh, como sistemas, son sistemas socioecológicos. Y cuando uno entiende las sociedades como sistemas socioecológicos, entonces también se entiende mejor estas interconexiones entre distintos seres y objetos que estamos juntos aquí y ahora, y que en estas relaciones que se dan podemos agrandar nuestras posibilidades o achicarlas. Sí. Eh, y también, bueno, dentro de ese viaje, digamos, con Chris, tuvimos un proyecto que realizamos juntos, que era un proyecto financiado por la Boy Peace Foundation, que culminó en la declaración de Fuji en el año 2015, si no recuerdo mal, que era en el fondo, es una declaración que busca establecer nuevos principios para la humanidad, principios basados más en como filosofía perenne que aboga por la importancia de las relaciones, por la interconexión, por el cuidado del todo, eh, y cómo nuestras acciones cotidianas contribuyen a eso. Y nosotros hicimos un estudio de cómo esos principios se manifestaban en los negocios. Entonces, ese fue un viaje interesante para entender mejor cómo estos principios que la mayoría de las religiones han establecido como base, después cada uno lo ha tratado de manera distinta, pero la base es común, ¿cierto? Eh, de la importancia en el fondo de cultivar relaciones sanas, saludables, de saber que somos parte de una totalidad, de saber que eh, de alguna manera todo lo que hacemos tiene repercusiones en otros, por lo tanto hay que cuidar cada uno de nuestros actos. Todas estas cosas están insertas dentro de la filosofía, digamos, más basal, digamos, eh, llamarse como conocimiento ancestral. Eh, la relación con la naturaleza, también en el fondo que está bien anclada en los pueblos indígenas, por ejemplo. Los pueblos indígenas eh, tienen una relación distinta con la naturaleza, por ejemplo, y eso se recoge en estas visiones más ancestrales ¿cierto?, de sabiduría ancestral. Eh, y eso lo fuimos investigando de cómo se da en las empresas, en las organizaciones, ¿sí? Y ahí uno de los descubrimientos más importantes es que las empresas que transitan hacia ser lo que nosotros llamamos empresas de impacto positivo, o que crean valor de impacto positivo, que buscan crear bienestar, los líderes tienen un cambio de mentalidad. Y Ujú. ese cambio de mentalidad viene de una despertar, nosotros lo llamamos, no de esa forma en los artículos que hemos escrito, pero un despertar espiritual. ¿Sí? En el fondo es un despertar que
de alguna manera se conecta con esta sensación de interconexión, esta sensación de totalidad. Cuando esta idea de que lo que hacemos tiene repercusiones en distintos sistemas. ¿Sí? Eh, Está ladrando mi perro acá atrás, no sé si se escucha, No, no mucho. ¿no? No te Que acá yo me escucho preocupes. bien fuerte. Entonces, por si interrumpía algo la conversación. Eh, y eso, una parte, tuve una experiencia bien interesante, digamos, en ese proyecto, porque el año 2015 visitamos, tuvimos una conferencia, que era una conferencia bien interesante, es probablemente la conferencia más interesante de las que he ido, donde la base de la conferencia era digamos, la física cuántica como hilo conductor, digamos, pero cómo se observaba esto de distintas disciplinas, desde la biología hasta los negocios. Y eso se hizo en, eh, en Bagni di Luca, en Italia. La presidía Erwin Laszlo, ¿cierto? Que creó el club de Budapest. Ya trabajaba en estos principios como el acáchicos y ha investigado mucho sobre el desarrollo de conciencia. Eh, y ahí se discutía esta idea de la conciencia no como una propiedad individual, sino que como una propiedad colectiva. En el fondo, no es que yo tenga conciencia, sino que cuando yo me desarrollo, cuando desarrollo esta idea de conciencia, lo que hago es conectarme con la conciencia, que es universal. ¿Sí? Y yo hasta ese momento, en mi entendimiento de conciencia, era más bien un desarrollo individual que me permitía abrirme, digamos, hacia este como llamado, a esta intención que proviene, digamos, de algo más grande que yo. Eh, pero el estar en ese seminario fue bien revelador en el sentido de entender la conciencia de un punto de vista distinto. Entonces, el punto de vista más tradicional, ¿cierto? Y el que predomina más en Occidente es que yo desarrollo mi conciencia, ¿sí? Ujú, Entonces está muy asociado, por ejemplo, a las teorías de desarrollo moral o de desarrollo ético, ¿sí? Entonces yo voy evolucionando y a medida que evoluciono y me desarrollo, voy teniendo un razonamiento moral más elevado y un nivel de conciencia más elevado. Pero ahí en ese paradigma todavía la conciencia reside en el individuo, ¿sí? sí. Y en esta conferencia eso fue muy interesante porque las investigaciones que se hacían, por ejemplo, desde la biología y la psicología, eran entender, desde la biología, por ejemplo, es cuáles son los mecanismos biológicos, ¿cierto?, del ser humano que le permiten acceder a esta conciencia universal, ¿sí? En el fondo no es algo más bien como cognitivo que está en el cerebro y que tu cerebro es el que permite conectarte, sino que es que hace que tú puedas, en el fondo, eh, abrirte a esta conciencia universal desde la biología, desde la psicología. eh, Ahí en el fondo son más bien como la psiquis del ser humano integra estos como principios de totalidad, y cómo eso se traslada a distintos campos, desde la psicología clínica hasta la psicología social. En los negocios nosotros lo veíamos desde el punto de vista de la transformación del liderazgo, eh, y cómo eso se traduce en distintas formas de hacer empresa. Entonces eso fue como bien interesante, ¿sí? Y hoy día parte de lo que ocupo en mi trabajo es entender eso, cómo los líderes desarrollan ese cambio de mentalidad, ¿no? Qué es lo que hacen, cómo es esa nueva mentalidad, ¿sí? Porque eso creo que es muy relevante para entender qué tipo de transformaciones se pueden generar para crear un mundo en el que vivamos todos bien como seres humanos, pero en sintonía eh, con lo que pide la naturaleza y resguardando los límites ecológicos que tenemos como planeta Tierra. Wow, qué recorrido tan maravilloso. Yo te conocía desde antes y sabía pedacitos, pero esto último no lo habíamos conversado, esto último cuántico y me encanta
que, que esto te haya abierto una puerta y es algo que seguramente no está posicionado en, pues en el mundo académico convencional todavía. Es Claro, decir, está a años, décadas de que pase, pero tú individualmente estás ya en esa exploración. Cuéntanos en qué va tu exploración en este momento, dónde son los bordes, dónde están los bordes de tu cosmovisión y hacia dónde la quieres expandir. sí. Bueno, para mí, o sea, esta idea como de las distintas como visiones y el desarrollo individual siempre me ha parecido muy interesante, eh, pero a la vez también como difícil de vivir. Ujú, Eh, ¿A qué me refiero con esto? Es que claro, yo tengo estas experiencias, soy capaz de conceptualizarlas, soy capaz de relatarlas, eh, pero es difícil como sostener la vivencia emocional que uno puede tener en estos distintos estados todo el tiempo. Entonces yo en mi vida cotidiana me veo transitando por estas distintas conmovisiones cotidianamente, ¿sí? No es que porque claro, uno lo que le gustaría, lo que lee en los libros, ¿cierto? Si uno lee filosofía budista, ¿cierto? Uno buscaría la iluminación y ojalá estar en ese estado la mayor parte del tiempo, ¿cierto? En un estado de paz, ¿cierto? De armonía, de conexión. Eh, y eso a mí me cuesta mucho, por ejemplo, lograrlo. Sí, en el fondo yo en el día a día me veo transitando en estos distintos estados todo el tiempo. Eh, y claro, tengo algunas prácticas que me ayudan, digamos, a centrarme un poco más y intencionalmente a veces las practico, ¿cierto? Que sobre todo la meditación, pero también el deporte me ayuda bastante. ujú, Eh, Y he logrado, y eso ahí me considero también como afortunado, que el trabajo que yo hago me permite dar rienda suelta a mi curiosidad intelectual. Y mi curiosidad intelectual va en la línea de poder entender mejor cómo los seres humanos podemos crear eh, mejores vidas para todos. Eh, o cómo podemos en el fondo crear un espacio simbólico, relacional, pero también como objetivo, ¿cierto? Material, simbólico y material, que facilite o permita desarrollar el potencial que reside en cada uno de nosotros como seres humanos, pero también en otras formas de vida y en la naturaleza en general. En el fondo, no como... y eso es un cambio de mentalidad. ¿Cierto? Es observar al ser humano no como el dueño, el dominador, digamos, del resto de las especies, sino que como un habitante más del planeta Tierra y un habitante que debiese ser respetuoso con las distintas formas de vida y ser lo más cuidadoso posible con el lugar de todo. ¿Sí? Cuidar en el fondo los equilibrios que son equilibrios frágiles, ¿cierto? Es lo que nos está enseñando la ciencia hoy día. Y si no cuidamos esos equilibrios, es difícil que realmente logremos como avanzar como sociedad a estos estados que son de mayor bienestar general y que yo creo que ayudan también al desarrollo de mayor trascendencia en cada una de las personas. Entonces, hoy día estoy tratando de como tirar de esa hebra que es más académica y creativa, si se quiere, desde el estudio de futuros deseados. Es que hoy día estoy abriendo esa línea de investigación que me interesa mucho, que es eh, si queremos en el fondo, porque hoy día el gran desafío desde mi punto de vista que tenemos como sociedad es crear una forma de vivir en comunidad, me refiero a comunidad global, o sea, como sociedad global y también dentro de los distintos países que conforman esta sociedad global de una manera que le permita, como te decía antes, a todas las personas tener ciertos niveles básicos de bienestar e idealmente que puedan explorar todo su potencial, pero dentro de los bordes ecológicos, que son básicos para que la vida pueda desarrollarse en la Tierra.
¿sí? ujú, Eh, entonces, cuando yo pienso en eso, en cómo hacerlo, básicamente es, tenemos que ser capaces de imaginar futuros posibles que son distintos a la realidad que estamos viviendo hoy día. ¿Sí? Porque cierto, lo que nos muestran la ciencia es que en la realidad que estamos viviendo hoy día, si la proyectamos hacia el futuro, eso no es viable. ¿Sí? No es viable desde el punto de vista de límites físicos, biológicos, ¿sí? Ecológicos. Sea, eso va a crear problemas y va a desestabilizar el equilibrio que existe en la Tierra desde los océanos. Eso es básicamente lo que nos dicen los científicos, ¿sí? No se sabe exactamente cómo va a cambiar, pero sí, en el fondo entendiendo los sistemas, sí, estamos en un equilibrio dinámico y cuando algo se sale de ese equilibrio, vuelve a otro equilibrio dinámico, pero no se sabe exactamente cómo va a ser ese otro equilibrio dinámico, ¿sí? Eh, entonces, ahí hay un desafío muy relevante y eso tiene que ver para mí con imaginar cómo sería ese futuro ideal con actores relevantes y después traer al presente acciones que nos permitan vincularnos con ese futuro ideal de distintas maneras. O sea, primero, una vinculación simbólica en el sentido de que imaginar ese futuro ideal tiene un aspecto normativo también. ¿Sí? En el fondo, tiene un contenido ético o moral importante. Y eso habla de una cosmología, ¿cierto?, que está detrás de las narrativas que crean esos futuros. ¿Sí? O sea, yo puedo verme como parte de la naturaleza o separado de la naturaleza. ¿Sí? Puedo verme como el dominador de otras especies o como un par y hermano, ¿cierto?, de otras formas de vida. Eh, entonces, y esas maneras de entender mi relación con otros y con la naturaleza define eh, futuros posibles, que sería una manera de conectarnos, que es cierto está más lo simbólico, más en la imaginación, y otra manera de conectarnos es lo práctico, ¿cierto? Que es como si es que nosotros adoptamos esa nueva mentalidad, ¿cierto? Y somos capaces de definir futuros posibles con narrativas distintas cómo eso lo traemos al presente para cambiar las prácticas cotidianas y también las estructuras que hemos creado eh, para estar donde estamos hoy día. ¿Sí? Estructura me refiero a modelos económicos, modelos de desarrollo social, formas de entender la educación, la salud, etcétera. ujú. Sí, 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 sí. De hecho, hace poco tuve un taller con un colega tuyo, no sé si lo conoces, Pablo Reyes, que está muy metido Sí, en el tema de los futuros y tomé el taller de los futuros y claro, como él llama, descolonizar el futuro, no dejar que un tercero defina el futuro por nosotros, sino el imaginar, o sea, activar la imaginación, activar nuestra capacidad creadora para generar otras posibilidades y claro, que eso informe el hoy. exacto. Claro, entonces desde la academia, por ejemplo, todo esto es muy racional. En el fondo, en la academia, por ejemplo, que yo creo que es algo que falta trabajar más, es, tenemos ideas, pero en el fondo, ¿desde dónde surgen esas ideas? ¿Desde qué marco ético, por ejemplo, surgen los principios que rigen, no sé, por ejemplo, la economía? Eh, entonces, por ejemplo, yo trabajo en una facultad de economía y administración y no, no he tenido la oportunidad de escuchar a los economistas hablar desde cuál es el marco ético que define la teoría económica, por ejemplo, y si ese marco ético es consistente o no con lo que queremos como sociedad en el futuro, por ejemplo. Ujú, Eh, ujú, y eso es lo mismo para la empresa, ujú, ¿sí? En las escuelas de negocio ¿desde qué marco ético, por ejemplo, enseñamos las finanzas, el marketing, la gestión de operaciones? Eh, por ejemplo, hoy día en marketing lo que se enseña es eh, distintas técnicas y distintas herramientas para convencer a la gente de que necesita comprar algo, ¿sí? Eh, y lo que necesitamos es dejar de comprar cosas. ujú. ¿Sí? Entonces,
el preguntarse por esos marcos éticos que también tienen a la base ciertas cosmologías de, cierto de fondo, yo creo que es muy relevante para el trabajo que hago, por ejemplo, en la academia. Y hoy día yo veo que eso está comenzando a desarrollarse de manera incipiente, o sea, antes no se hablaba de esto en la academia, hoy día se está comenzando a hablar, por lo menos en la disciplina que yo estudio, que es el management, la gestión de empresas, y hay un movimiento que está empezando como a impulsar esto. Entonces, eso, por ejemplo, lo veo muy importante para crear estas narrativas que permitan sostener los cambios que necesitamos. Sí. Bueno, qué alegría que se esté empezando a dar ese cuestionamiento, ¿sí? En vez de reproducir una y otra vez los conceptos, los modelos que nos han llevado a donde estamos, ¿cierto? Y creo que, me imagino que a un inicio hay una resistencia de cuestionar cómo es, eso es lo que parece un dogma, ¿no? Como así es, esta es la teoría económica, este es el management, esto es, y estamos llegando a una época en donde necesitamos entender, como dices tú, el trasfondo de, ¿no? La cosmovisión detrás de todos estos marcos que todos aprendimos y que están muy posicionados y no se cuestionan y que yo los ubico mucho en la cosmovisión materialista, ¿sí? Que es esta Sí, que ha sido, eh, pues, la que nos ha influenciado en el mundo occidental desde hace muchos siglos. claro. Sí. Sí, bueno, hoy día hay una discusión importante en torno a eso. Esta como visión materialista, que, claro, que lo que tiende a pasar, por lo menos desde mi experiencia dentro del management, es que está dado como, hay ciertos dogmas a los cuales adherimos, pero que ni siquiera somos conscientes que adherimos a ellos, como que Ujú, se dan por sentado, ¿cierto? Claro, y empezar a cuestionar eso, lo que nosotros hemos visto en nuestras investigaciones es que es el comienzo para una evolución consciente de las empresas para transformarse en lo que nosotros investigamos como empresas de impacto positivo o empresas como agentes de beneficio para el mundo. ujú, Es cierto que es el rol de la empresa en particular. Pero eso se da en distintos dominios y cada uno puede tener influencias distintas en cada uno de los dominios en los que uno está participando. ¿Sí? ujú. Y algo que me llama la atención de todo lo que nos has contado es cómo el lenguaje puede abrir puertas o cerrarlas. Por ejemplo, lo que es la indagación apreciativa. Para mí, o sea, en el fondo es amor, eso es Sí. puro amor. Pero tú no lo puedes llamar amor en un contexto empresarial, ¿sí? Porque no entra, no genera credibilidad y bueno, pues Claro. seguramente habrá distintas resistencias, pero entonces, ¿cómo ha habido ahí en el mundo académico más abierto, alternativo del que tú vienes, un, una medida muy estratégica de cómo posicionar el lenguaje de manera a que sea más digerible para un sector empresarial que lo necesita, pero que no estaría abierto a un lenguaje tan, o sea, más espiritual abiertamente o más emocional o más relacional, ¿no? Porque el amor es la esencia de una relación en el fondo. Eh, Claro. Sí, lo que yo he observado en la academia es que o sea, estos temas cada vez se están trabajando y conversando de una manera más abierta. O sea, hoy mm, día, por ejemplo, hay investigaciones que hablan sobre amor, esperanza, y se han creado los constructos y las formas de medir eso en organizaciones. Y qué efectos tiene eso, por ejemplo, en la salud de las personas, en la creación de capital social, por ejemplo. Eh, entonces, yo creo que eso hoy día está penetrando, eh, que es claro, algo que no pasaba, por ejemplo, hace 15 años atrás. Eh, no tengo tanta claridad respecto de cómo se ha dado ese cambio de discurso, quién lo ha impulsado, cómo se ha impulsado. Probablemente son muchos factores, entre ellos también los cambios generacionales mm, eh, y también la exposición a realidades que son cada vez como más omnipresentes, ¿cierto? Por ejemplo, el cambio climático es una
si antes se teorizaba sobre el cambio climático, hoy día lo estamos viviendo. La pandemia, por ejemplo, yo creo que tuvo un rol bien importante en darle visibilidad a muchas labores de cuidado que son muy relevantes. O sea, cuando hablas de amor, la labor de cuidado, en la esencia, encarna muy profundamente, ¿cierto? Ese concepto, digamos. Eh, Han emergido también el liderazgo femenino con fuerza, todo el poder que se le ha dado a lo femenino dentro de la organización, yo creo que también ha sido un motor de cambio en este sentido, ¿sí? Eh, para las mujeres, por ejemplo, es mucho más fácil hablar de estas cosas que para los hombres. Como que lo traen mucho más dentro de la manera de ser y estar en el mundo, esta como idea de nutrir, de cuidar a otros. eh, y eso ya desde hace por lo menos 20 años atrás, en teoría de liderazgo, por ejemplo, se ha empezado a reconocer esto como competencias relevantes para liderar, por ejemplo. Mm. ¿Sí? Eh, entonces, yo creo que hay una cierta valorización de estas cosas que antes no existía, de distintos puntos de vista, y se han creado incluso ramas que se dedican a investigar esto. ¿No? Por ejemplo, en el estudio de organización está la investigación organizacional positiva, ¿sí? Que se dedica a investigar justamente estas cosas y han creado constructos o variables nuevas, ¿ya? Como te decía, la esperanza, la compasión, ¿cierto? Hay un colega, de hecho, que estudia el amor dentro de las organizaciones, un colega en Inglaterra, eh, y en el ámbito de las empresas, de las estrategias, ahí yo creo que han habido más bien empresas Ujú, que han generado movimientos que han capturado la atención de académicos y del público en general, ¿cierto? Como casos icónicos de Interface, Patagonia, ¿cierto? Recientemente todo el trabajo que hizo Unilever, por ejemplo. O sea, me refiero a empresas grandes, porque empresas, digamos, innovadores sociales siempre han existido. ujú, Hace unos 15 años atrás yo creo que se empezó a darle más visibilidad a ese movimiento, pero también empezaron a haber empresas como icónicas, donde sus líderes empezaron a ser muy vocales para cambiar la forma como se concibe la empresa. Eh, y eso yo creo que también ha sido algo relevante para instalar estas temáticas dentro de la academia. ¿Sí? Entonces, hoy día, por ejemplo, hay muchos profesores senior que son muy respetados en el campo, hablan de la relevancia de estas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, en mi ámbito, que es el cambio organizacional, David Cooper Ryder, Kim Cameron, Bob Quinn, por ejemplo, Sandra Waddock, que es de cambio y estrategia, eh, y en otros ámbitos, no sé, Pratima Bansal, Andrew Hoffman, que investiga sobre temas más de sustentabilidad, por ejemplo. ujú. eh, lo ven como parte, digamos, del proceso de transformación y se le da importancia a que podamos, digamos, traer a la academia la experiencia humana de manera más integral. Los Mm, seres humanos no solamente somos seres cognitivos, somos seres emocionales, somos seres espirituales, y se conjuga todo eso en la investigación que hacemos. de acuerdo. Y yo sé que ya vamos llegando al final de la conversación, pero no quería dejar de preguntarte lo siguiente. En uno de los papers que tú me compartiste, del cual fuiste coautor, habla de una brecha, en inglés, the Big Divide. Y ese concepto me parece fascinante porque es esa brecha entre dónde necesitamos estar como humanidad para que haya ese futuro floreciente y dónde estamos Ujú. y no estamos pudiendo cubrir esa brecha o el liderazgo actual no está pudiendo cubrir esa brecha. Cuando, Claro, cuando yo pienso en esa brecha, lo primero que me llega es, esto tiene que ser un salto cuántico, ¿sí? Es un salto cuántico lo que tiene que ocurrir aquí, no es otra cosa, ¿no? Porque es que a nivel como más orgánico va a ser muy lento. Entonces, ahí es donde yo digo qué importancia abrirnos a estas cosmovisiones como la que tú te expusiste en la conferencia en el 2015, que te abrió las perspectivas, pero que finalmente no se da en lo práctico, pues en el día a día, en las conversaciones cotidianas, no está ahí, pues porque esa no es, todavía no ha permeado esa cosmovisión claro. lo suficiente.
Sí, pero cuando yo pienso en esa brecha, yo pienso en un salto cuántico. ¿Tú qué sí. opinas? Y tú cómo lo ves? ¿Qué es lo que se va a requerir ahí? Yo creo que, bueno, la idea que está detrás de eso es justamente lo que tú planteas. Justamente lo mencionamos de otra forma en el texto, pero básicamente nosotros inicialmente le llamamos a eso el umbral ontológico, que en el fondo es cómo yo observo la realidad, ¿cierto? Y pasamos desde una mirada más bien como le llamamos del ser humano separado y separado de otros seres vivos, de la naturaleza, etcétera, y con un foco muy centrado en sí mismo, hacia una cosmovisión donde nos vemos siendo parte del todo y trabajando por el bienestar del todo. Eh, entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos nosotros hicimos entrevistas a distintos líderes de organizaciones, partimos entrevistando alrededor de 25 líderes de empresas que nosotros calificamos como empresas florecientes, o sea, empresas que están trabajando por crear soluciones para distintos problemas sociales o ambientales que tenemos como sociedad. Y, y analizamos casos de estudio de esas empresas que entrevistamos. Y después otro alumno de doctorado del doctorado ejecutivo, que es Western, hizo alrededor de 60 entrevistas más. Y con ello le fue dando como consistencia a ese modelo inicial que nosotros elaboramos, el modelo se llama el arco de la interconexión, porque es en el fondo la hebra que une esta transición desde una empresa centrada en la generación de utilidad hacia una empresa centrada en la creación de florecimiento colectivo, esta manera de cómo nos percibimos interconectados, desde separados hasta interconectados. Esa es como la transición. Y está el primer nivel que es separado completamente, el segundo nivel que es interconectado pero de manera instrumental, ¿ya? Es decir, yo hago, digamos, me importan los stakeholders y las comunidades y la naturaleza, pero siempre que eso me traiga beneficio económico. Eh, y eso uno lo puede ver, por ejemplo, fue interesante todo esto, digamos, de cuando llega Trump a la presidencia de Estados Unidos y empieza a cuestionar todas las políticas asociadas a cambio climático, diversidad, inclusión, etcétera. Muchas empresas importantes, y que algunas fueron íconos de estos cambios, cambia eh, como los factores políticos, ¿cierto? Y entonces ellos se adhieren inmediatamente a esto, Sí, ¿ya? En el fondo que era un maquillaje en torno a lo que como imagen teníamos que proyectar. sí. Y hay otras empresas que sí lo tenían profundamente arraigado y esas empresas no lo cambian. Ujú, ujú. Entonces, esa es la diferencia entre esta como interconexión más instrumental o esta interconexión que realmente está como en el ADN de la empresa. Y lo que nosotros observamos en la entrevista es que los líderes que lograban que sus empresas transitaran desde ser empresas más bien tradicionales hasta empresas florecientes, ellos hacían internamente un trabajo de transformación personal. O sea, transformaban su mentalidad, es el término que usábamos nosotros en el paper, ¿cierto? En el artículo, el cambio de mindset, ¿sí? Desde sentirse como separados y con foco en sí mismos, hacia darse cuenta que vivimos en una sociedad interconectada y que todo lo que hacemos tiene un impacto, seamos conscientes o no. Y entonces cuando las personas se dan cuenta de esto, en el fondo me refiero a estos líderes empresariales, dicen, ahora que yo me di cuenta de esto, no puedo, en Chile decimos, no puedo hacerme el leso, no puedo omitir, ¿cierto? Esto y por lo tanto eh, yo tengo que elegir acciones que sean consistentes con el futuro que quiero crear. ¿Sí? Entonces, no puedo dejar que estos impactos sean tratados como externalidades, que es el término que se utiliza, ¿cierto?, en economía y en negocio, sino que yo tengo que elegir conscientemente el tipo de impacto que quiero lograr y para ello tengo que crear modelos de negocio, tengo que rediseñar los modelos de negocio para que yo pues, sea capaz de producir ese impacto. ¿Sí? Entonces, en el fondo, lleva esta idea de la creación de florecimiento al ámbito del diseño para las organizaciones, entendiendo que el diseño, cuando yo diseño algo, en el fondo lo que estoy haciendo son elecciones conscientes sobre algo que quiero que ocurra en el futuro. ¿Sí? Entonces, estos líderes en general lo que nosotros encontramos es que tenían
todos ellos tenían prácticas espirituales de distintas maneras, le llamamos prácticas de interconexión. eh, que eran desde, no sé, caminatas por la naturaleza, algunos hacían deportes, tipos de deporte que le permitían como generar esa sensación de vitalidad y conexión, digamos, más amplia, más universal, hasta prácticas más religiosas, rezar, meditar, hacer yoga, por ejemplo. Hay unas técnicas de dibujo japonesas, por ejemplo, que algunos utilizaban, el arte en general también, journaling, o sea, todos los líderes que nosotros entrevistamos tenía alguna práctica que ellos cultivaban conscientemente y que los ayudaba en el fondo a poder nutrir esta nueva mentalidad. ¿Ya? Varios de los líderes que entrevistamos, una vez que tienen este nivel como de conciencia, de awareness, eh, dicen, no puedo dejar o sea, ahora que ya soy consciente, que desperté, digamos, a esta idea, ya no puedo dejarla ir. Entonces, tengo que cambiar. Y hay un caso, por ejemplo, de una empresa que se llama Clark en Estados Unidos, que es una empresa que se dedicaba a controlar plagas en ambientes acuáticos, ¿cierto? Eh, y después ellos redefinieron la misión. No es que el líder de la empresa, el dueño de la empresa, tiene esta como nivel de awareness, se da cuenta que tiene que hacer algo distinto para proteger el cuidado de las futuras generaciones, de sus nietos, etcétera. Eh, entonces, él transforma la misión de la empresa, el propósito, a ser una empresa que se preocupa de cuidar la salud de los hábitats acuáticos o de los hábitats como en general. Y el lobo, que antes era un mosquito muerto como con veneno, se transforma en un lobo que da la idea de que estamos cultivando la vida. ¿Ya? Y empiezan a desarrollar todo un proceso de transformación. Y en la primera reunión que él tiene con su ejecutivo le dice, mira, eh, pasa esto, ¿cierto? Nosotros como empresa tenemos una responsabilidad, quiero que nos movamos hacia allá, pero no tengo idea cómo hacerlo. ¿Sí? O sea, quiero que cambiemos porque es lo correcto, es lo que tenemos que hacer. No podemos seguir trabajando como lo hacíamos, pero no tengo idea cómo hacerlo y necesito que ustedes me ayuden. ¿Sí? Y ahí parte un proceso de transformación en el año 2009 y se han ganado distintos premios, han generado patentes nuevas dentro de esa industria y están convirtiendo todo el portafolio de productos y servicios para que sea un portafolio completamente, digamos, natural, orgánico de control de bienestar de estos hábitats acuáticos. Ujú, ¿Sí? ujú, Historias como esa, por ejemplo, se repetían bastante en las entrevistas que hicimos. ujú, Eh, y claro, lo que nosotros le llamamos a esto la gran división, porque no es un camino fácil, en el fondo tiene que estar este nivel de awareness individual. Estos líderes tienen que tener la valentía y el coraje para poder cuestionar las formas de hacer estándares de la industria. Tienen que ser capaces de inventar nuevas prácticas, nuevas formas de relacionarse, tienen que ser capaces de movilizar a otros para que actúen en sintonía con lo que ellos están proponiendo y tienen que reinventar muchas veces los negocios de manera bastante radical. Entonces, por eso le llamamos la gran división, porque en el fondo es, si uno ve también teoría de sistemas, lo que más cuesta cambiar, pero es la palanca de cambio más profunda, es la mentalidad, el mindset. ¿Sí? Pero desde ahí es que se articulan los sistemas en los que vivimos y por ende los resultados que generamos. Entonces había un cuestionamiento muy profundo del rol de la empresa en la sociedad, eh, de la responsabilidad que tenemos como individuos con poder dentro de la sociedad ujú, y por ende del tipo de elecciones conscientes que podemos hacer con la empresa como vehículo de cambio. Y esa es una transformación radical en la manera de cómo se piensa la empresa. O sea, las conversaciones que teníamos con estos líderes eran como la diferencia del cielo a la tierra con un gerente general tradicional de una compañía. ¿Sí? Y hoy día se está dando espacio y cada vez están teniendo más voz y hay más interés por escuchar este tipo de historias, de organizaciones, etcétera. Entonces, eso yo creo que es un cambio que ha sido bien notable en el último tiempo y nosotros, claro, lo tratamos de capturar en este artículo a través de ese concepto. wow, qué inspiración escuchar estos casos.
Y yo me imagino que para que estos líderes llegaran a ese punto fue todo un proceso, porque yo me imagino que uno para poder decir lo que dijo este personaje de quiero llegar a ese futuro, pero no sé cómo me acompañan, o sea, para él poder decir eso, tiene que haber construido un equipo maravilloso a su alrededor. O sea, eso es un proceso de años, de la calidad de las relaciones, la confianza, el posicionarse como un líder al cual uno le cree para Claro, dar giro total. O sea, eso tiene mucho trasfondo, ¿cierto? Para que pueda ocurrir ese momento mágico de transformación hacia una nueva realidad. Entonces, a mí lo claro, que me queda de esto es, en cualquier sistema en el que uno esté, todos estamos inmersos en algún sistema, es cómo podemos crear las condiciones relacionales y de confianza para que un momento así pueda ocurrir, para que de repente el futuro deseado, ideal, intervenga y cambie la trayectoria, ¿sí? Pero claro. antes de eso tiene que haber todo un tejido muy sólido de confianza y relacional para que eso se pueda dar. Claro, si hoy día estoy tratando de entender mejor cómo eso sucede a escalas más grandes. Mm, Eh, Obviamente no tengo la respuesta, pero sí tengo la hipótesis de que hay como tú dices, hay que generar ciertas condiciones sí. para que esta como nueva cosmovisión emerja, pero de manera colectiva. Ujú. Eh, y eso es lo que estoy tratando de entender mejor cómo es que sucede eso. Cómo se puede, en el fondo, trabajar para que ese tipo de procesos emerja. Eh, Sí. Sí, porque, o sea, si no, el escenario típico es una persona idealista con una visión inspirada, lo dice y no pasa nada. Eso es como lo claro, frecuente, ¿sí? exacto. Pero que haya tracción colectiva y que haya movilización, todo lo que tú mencionaste, eso es lo que es milagroso. Sí, Y es todo ese compendio de elementos que necesitamos codificar y poner en práctica, ¿cierto? Y el otro elemento que me parece fundamental son las prácticas de interconexión, porque eh, todos por ejemplo, los coaches de mi escuela hacemos prácticas, pero yo no sé hasta qué punto están orientadas a fortalecer este sentido de interconexión, ¿sí? Sino que se mantienen mucho como en el yo, mi iluminación personal, mi bienestar, pero tú estás hablando de cómo las prácticas que hacemos nos abren a esta conciencia, yo la llamo más cuántica, creo que tú también, ¿sí? Donde somos parte de algo, de una conciencia. Lo que tú decías de la conferencia, ¿no? Que es cómo nos abrimos a tener más acceso a este campo cuántico, ¿sí? ujú, Del sí, cual somos parte. Entonces son unas prácticas un poco distintas. No sé claro. si hay algún autor que conozcas que ha descrito, codificado las prácticas que nos llevan a esto, aparte de los psicodélicos, obviamente, pues que Sí, mucha gente hoy en día eso está muy de moda, pero pues no todos tenemos como ganas de usar los psicodélicos, así que hay otros caminos. Yo te puedo decir, por ejemplo, la respiración holotrópica es una práctica fabulosa para fomentar esa conciencia, sin el uso de ninguna sustancia. sí. No sé, yo por lo menos lo he cultivado con estas meditaciones intencionadas donde pongo el foco de meditación como en esta voluntad colectiva. En el fondo trato de eh, conectarme con qué es lo que me pide el mundo. Esa es como es la manera como yo, por ejemplo, cultivo eso en mí. Ujú, Eh, Cuando el- me veo como parte de la totalidad ujú, y en el fondo es como en el foco de meditación, es como yo, como ser humano, sirvo como vehículo para la expresión eh, de la totalidad, que en general, cuando uno habla de totalidad, habla de la vida, su máxima expresión, ¿cierto? O sea, en el fondo, si el ser humano no interviniese en la Tierra, ¿cierto? Lo que caracteriza la vida es que genera vida, ujú, ¿sí? Y lo que nosotros hemos hecho en el último tiempo es quitarle a la naturaleza la capacidad de crear vida y nos hemos quitado a nosotros mismos la capacidad de
nutrir el bienestar personal de la manera más como natural posible, ujú, ¿sí? Entonces hemos creado sistemas que nos van enajenando en vez de cultivando tejidos relacionales y formas de ser y estar que, que nos abren, digamos, a esa sensación de bienestar más pleno. Entonces, ese por lo menos es una práctica que yo he desarrollado, digamos, y que me sirve a mí. ujú, Eh, y claro, hay otras o sea, de las que yo he escuchado por lo menos que nos contaban los distintas formas de meditación, también de esta una, pero hay muchas formas de meditación distintas que nos decían que a ellos también, a los ejecutivos que entrevistamos, les servía. ujú, ¿Sí? Claro, en esta conferencia, claro, estas drogas más psicodélicas y qué sé yo, también se ocupaban eh, como puente, digamos, para esos estados alterados de conciencia. Pero claro, yo creo que también hay probablemente distintos grados en los que uno puede ir accediendo a ese espacio como de conciencia, ujú, que también fue lo que nosotros tratamos en el libro que escribió Chris Laszlo, que se llama Quantum Leadership. Están descritas las prácticas que nosotros documentamos, eh, que en realidad eso fue un trabajo más extenso que hizo Chris. Ahí yo básicamente, mi aporte fue este modelo inicial, realizar las entrevistas, pero toda la construcción después que hay del modelo de liderazgo cuántico y todo lo que es detrás eso lo desarrolló Chris Laszlo, eh, con un empresario chino que se llama Fred Zhao. ujú, Eh, y ahí están documentadas los distintos tipos de prácticas, que hay prácticas que son menos intrusivas y más intrusivas. En el fondo, las menos intrusivas tienen que ver más con reconfiguraciones cognitivas, ujú, ¿ya? Que te ayudan a entender mejor, por ejemplo, tu voluntad, tu propósito, tu sentido de conexión y darle como una mirada más bien quizás intelectual y emotiva a esta como idea. Y están estas prácticas que son más espirituales, distintos tipos ahí de prácticas que te permiten conectar más fácilmente con este todo y son prácticas que te generan como este sentido de interconexión de forma más inmediata y radical. ¿Sí? Entonces, ese es un libro que yo creo que si estás trabajando en el ámbito de las organizaciones, yo creo que vale la pena mirar si uno quiere entender mejor como este tipo de cosas. sí, Eh, sin duda, sin duda. Y tengo ganas de hacerte otra pregunta, pero no sé si ya te tienes que ir. no, dime. Gracias, muy, muy generoso de tu parte. Es que realmente admiro lo amplia que ha sido tu exploración de las cosmovisiones que yo estoy explorando en este momento. Has mencionado la palabra simbólicamente varias veces y yo atribuyo esa palabra a la cosmovisión mitopoética Ujú. que no siempre está presente en el mundo académico y organizacional, pero que tú la has mencionado y para mí es muy, muy importante porque los seres humanos somos seres simbólicos, mitopoéticos. Ujú. Esa es una dimensión muy importante. ¿Tú cómo la conceptualizas y Eh, digamos, puedes transmitirnos al respecto? claro, yo en lo simbólico me refiero a que los seres humanos, como tú dices, somos seres sociales y hay una base biológica y hay una base cultural. A lo simbólico me refiero a la base cultural de lo relacional. Mm, ¿Sí? O sea, en el fondo los seres humanos, lo que nos diferencia de otras especies en el fondo es básicamente el lenguaje, ¿sí? Es la capacidad de coordinarnos en el lenguaje. ujú, Y lo que hace el lenguaje es que a nivel social es que genera narrativas compartidas, ujú, ¿sí? Y esas narrativas compartidas generan realidades. Entonces, para mí lo simbólico tiene que ver con las narrativas compartidas que aceptamos como válidas y que de alguna manera determinan nuestro quehacer cotidiano. ujú, ¿Sí? Entonces, quizás es bien abstracto, pero un ejemplo, no sé, supongamos que existe, y de hecho muchos cambios sociales se deben a que se cambien estas narrativas. Por eso que para mí lo simbólico es muy importante. ujú, ¿Sí? Entonces, por ejemplo,
o sea, en el ámbito, digamos, ciudadano, ¿cierto? Existía la narrativa hace pocas décadas atrás de que la mujer no era sujeta de derecho, no tenía derecho a voto, por ejemplo. ¿Sí? Y eso se estaba así, o sea, se había construido una narrativa en la cual la mujer no tenía que tener derecho a voto por distintas razones, Mm, ¿sí? Que articulaban esa narrativa. mm, ¿Sí? ujú, Entonces, en estos procesos de transformación social, en general, lo simbólico tiene un rol muy importante porque lo simbólico se refiere a ese cambio de narrativa. Cuando yo soy capaz de cuestionar lo que existe y soy capaz de reemplazarlo por una narrativa nueva. mm. Y eso aplica a nivel social, pero también aplica a nivel individual. O sea, mi identidad es básicamente una narrativa que yo construí. ¿Sí? En el proceso de coaching uno trabaja con eso, ¿cierto? Uno trabaja con las narrativas individuales. Ujú, Entonces, lo simbólico para mí tiene que ver con eso, con estas narrativas mm. que aceptamos como válidas y que determinan nuestra conducta. Sí. ¿Sí? Y eso está muy relacionado también con lo que decía sobre imaginarnos un nuevo futuro. de- y, Exacto, y el poder tener esa capacidad simbólica de imaginar otra realidad es una facultad humana que es esencial para salirnos de la cosmovisión actual, ¿cierto? exacto, exacto. Claro, lo simbólico está la capacidad de cuestionar distintas narrativas. Eh, Y también, o sea, lo que tú hablas, por ejemplo, de lo material, ¿cierto? De esta mirada materiales, ecológicas, me acuerdo que eran los términos que usamos en este paper que estamos escribiendo, eh, también son narrativas, ¿Sí? eh, ¿cierto? Son narrativas que describen de alguna manera distintos modos de ser y estar en el mundo. Ujú, Eh, entonces, claro, lo simbólico es la capacidad de articular estas distintas narrativas y de entender el poder que tienen estas narrativas en los procesos de transformación o como en cómo vivimos cada uno. ¿Sí? O sea, si yo construyo una narrativa donde yo me veo como alguien poderoso y agente de cambio, probablemente mis acciones van a estar en sintonía con eso. ¿Ya? Versus si yo me percibo como alguien que eh, no tiene capacidad de ejercer ninguna influencia, por ejemplo. ujú. ¿Sí? Eh, entonces, claro, yo en el aspecto simbólico asociado a las cosmovisiones, ahí yo creo que hay un elemento de el cómo yo construyo una narrativa que sea generativa, es el término que estoy usando, ¿sí? En el fondo que amplíe las posibilidades de acción y de bienestar que actualmente existen en los sistemas sociales. Ujú. Entonces, y eso en el fondo también se estudia desde la academia, ¿cierto? Que en el fondo es cómo se crean estas narrativas, cómo se articulan, cómo permiten movilizar ciertos espacios sociales. Ujú, Eh, y el concepto que yo estoy usando, como te decía anteriormente, es el concepto de lo generativo. ¿Ya? Cómo estas narrativas son capaces de expandir las posibilidades de acción de un sistema para lograr mayores niveles de bienestar. O sea, qué contienen esas narrativas, cómo la gente se relaciona con esas narrativas, qué tipo de relaciones sustentan esas narrativas, qué tipo de estructuras sistémicas soportan esas narrativas, dónde están, dónde no están. Son como preguntas que hoy día yo tengo y que me interesa explorar de manera más profunda. sí, y ya para cerrar, los niños son muy buenos en esto. Los niños, tú les puedes decir, ¿qué tal si nos imaginamos un mundo en donde todos podemos volar y todos podemos cambiar el color del cielo? Sí, sí, o sea, ese es el lenguaje de los niños, ¿sí? Sí, Esa capacidad simbólica, narrativa, imaginativa, ¿sí? Y que en algún punto se empieza a cerrar a favor de una racionalidad de qué es lo que es. exacto, Y hay un empobrecimiento ahí porque en realidad todo acto creativo viene de alguna exploración desde lo simbólico, imaginativo, mitopoético, ¿cierto? Así que qué importante volver a traer estos conceptos a la academia, a fomentar estas habilidades que tenemos los seres humanos desde nuestra infancia y volver recuperarlas
justamente que florezca la esperanza, el amor y otras cosas que todos queremos. Claro. También, por ejemplo, hablando hasta de lo simbólico y la narrativa, es también un aspecto muy importante. Justamente ahora estaba leyendo un libro, una socióloga gringa, que habla del el reconocimiento en general. Mm, Y tiene que ver con aquello le asigno y a qué no le asigno valor. ujú, Entonces, hoy día, por ejemplo, los procesos creativos, el acceso a esta como realidad más simbólica, la imaginación, etcétera, ha sido desplazada en el tiempo. ¿Sí? Hoy sí, día prima más la narrativa de la racionalidad, ¿cierto? sí, Esto se ve como algo secundario. ujú, Eso hace que, por ejemplo, todas las profesiones artísticas tengan menos valor que, por ejemplo, un ingeniero, un médico. Entonces, lo interesante cuando uno va observando esto en el fondo es que estas narrativas, ¿cierto?, tienen correlatos súper concretos, mm, porque estas narrativas definen qué es lo que es correcto, qué es lo que es incorrecto, qué es lo que se valora, qué es lo que no se valora. Eh, y claro, en términos de lo, porque el cultivar esta como capacidad creativa, simbólica, como llamas como mito poética, yo creo que tiene harto que ver con el arte. El arte es como sí, una manera de muchísimo, expresar, claro, ¿cierto? claro. Esto. Y el arte hoy día, claro, tiene menos valor para la sociedad en general que otro tipo de saber o de conocimiento, de práctica. Ujú. Entonces, claro, es interesante también ir mirando cómo esos correlatos se van dando en la estructura social en la que vivimos. Claro, porque desde el materialismo, pues eso tiene menos valor, eso no te genera un desempeño económico claro y Claro, inmediato, que es en la cosmovisión en la que estamos imperando. así es. Bueno, pues Ignacio, qué riqueza tan grande la que se generó acá. Muchísimas gracias por tu recorrido, primero que todo, por todas tus exploraciones, indagaciones y pues por tu gran corazón con el mundo en general y en este momento con esta conversación. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Siempre disfruto de las conversaciones que tenemos. Así que muchas gracias y también felicitaciones por todo el trabajo que hace, digamos, en los distintos espacios en los que está. Siempre he admirado mucho todo el trabajo que está haciendo y los cambios también que está movilizando. Así que feliz de participar cuando lo necesite y lo requiera. Muchas gracias, un abrazo y bendiciones. Igualmente, que esté muy bien, cariño.